Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, súper correcto. Estamos a pocas horas de convertir la temporada en dos cosas, o en una absoluta basura como la temporada pasada, incluso te diría que peor que la pasada temporada. Y estamos también a un paso de meternos entre los 4 mejores equipos de Europa. Y ya estando ahí, sabemos que estando en las semifinales, hacer 2 buenos partidos. Porque si te llegas a meter a la semifinal contra el PSG, que ya lo doy por clasificado porque sí tiene que ir a Anfield. Pero lo cierto es que Anfield ya no es tan Anfield como antes, sobre todo por el paseo que le dieron al Liverpool esta misma semana. Que yo vi los 2 partidos en las 3 pantallas que tengo aquí, vi los 2 partidos y me pareció que el paseo del Paris Saint-Germain al City, o sea, me dio la sensación de que ellos no querían volverse excesivamente locos. Así de claro se los digo, y veo clarísimo que el PSG se va a meter. Pero si te metes en la siguiente ronda, ya es cuestión de hacer 2 partidos. Aunque creo que el del Madrid clasificara a la siguiente ronda, la vuelta sería en el Bernabéu. Entonces sería cuestión de ir a la mística del Bernabéu en la vuelta, y ya el Madrid en la final es otro cuento. O sea, ojo, porque creo que el partido clave evidentemente va a ser el próximo miércoles contra el Bayern de Múnich. Pero bueno, en realidad estamos aquí para hablar de otras cositas, y sí vamos a conversar de fútbol en mi otro canal. Pero lo cierto es eso, que podemos estar muy hundidos, pero muchachos, hay que levantarse. El Madrid va a volver porque va a volver, y yo lo tengo clarísimo, espero que ustedes también. Pero quiero arrancar muy rápidamente, cracks, hablando de varias cositas. ¿Cómo tiene que estar la cosa de jodida? Y voy a decir esto rápido para avanzar. Que venga gente de México, de otro país, a hablar de escándalos y de prevaricaciones y las cosas que se ven en el fútbol español. Porque ayer hubo un escándalo con el tema del penalti de Mbappé. Yo no lo quería tocar en mi otro canal porque me parecía, en definitiva, pues que básicamente no valía la pena hablar de árbitros cuando se hace el partido tan horrible. Y sobre todo, también muy importante, que lo vamos a escuchar en breve, cómo tiene que estar la cosa de jodida para que un tipo como Mr. Chip venga a rajar del arbitraje. Y mucha atención porque la cosa se pone buena. Así que les voy a pedir una sola cosa a cambio, y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo hablamos juntos. Y bueno, muchachos, aquí está el primer clip que quería reaccionar con ustedes. Esto es de, al parecer, una televisión mexicana, y esto es lo que han opinado tras el final del partido ayer con Alberola Rojas. Este sinvergüenza sabe perfectamente que es penal, porque además lo amonestó a Mbappé en una jugada del primer tiempo idéntica. O es o no es, pero es un sinvergüenza que marcaba fueras de lugar inventados. Hay una jugada donde Mbappé está a 3 metros del jugador del Real Madrid, que está adelantado, que es Vinicius, por el otro lado, que le da el balón, marca un fuera de lugar. No, es un sinvergüenza este hombre. De verdad, hay que investigarlo. Lástima que Florentino está tan confiado con el tema de la FIFA. Pero la FIFA está en el Mundial, no le va a ayudar ahorita, no le importa lo que está haciendo el Real Madrid. Florentino, con mandarle un documento así gigantesco de todas las arbitrariedades que hay en el fútbol español, no, la verdad es que no. O sea, por ahora, el arbitraje, en cierta manera, ¿ves que haya afectado para el título del Madrid? Por supuesto, pero este partido tiene que marcarse penal, expulsión, lo tira Mbappé y gana el partido del Madrid. Y el Barça gana la Liga porque el Madrid no ha hecho bien las cosas. Esa es otra cosa. Es que no hay que confundirlo. Hoy el Madrid juega mal al fútbol, sí juega mal al fútbol. Hay jugadores como Camavinga, y yo se lo decía al Pollo el otro día, no pueden ser titulares en el Madrid. No esperemos que resuelva lo contra el Bayern. No está para jugar en el Madrid. Hoy Vini y Mbappé, muy tibios, sobre todo. A ver, mira, esto es algo muy importante, muchachos, y el video es bastante largo. Voy a darle para que fluya un poco más rápido, pero es muy importante lo que dice esta gente, sobre todo este personaje que está enfrente, que no tengo ni idea de cómo se llama, pero me gusta lo que hace, porque antes de que la acusen de madridista, de que habla de los árbitros porque es madridista, porque eso es lo primero que van a hacer, él aclara de manera muy inteligente, según mi criterio, que el Real Madrid no pierde la liga por el arbitraje. Lo deja muy claro, y yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Deja muy claro que el Madrid no pierde la liga por el arbitraje, sino por cosas como que las que empieza a decir ahí, que Vinicius está muy mal, Mbappé está muy tibio. Toda la razón. Es que lo de Mbappé es yo creo que ya es para preocuparse definitivamente. Mbappé estuvo muy desatinado con el balón, no definía bien. Bellingham muy precipitado, por más que sí recuperó muchos balones cerca de la frontal, pero no daba buenos pases. No está bien el Madrid. Sí, más bien, esa es una realidad. Pero así es lo del tema del arbitraje. Pero lo otro, pero eso es penal. Eso es penal. Más bien no es penal, hombre. Dios. Yo lo veo más bien por el tema de que el equipo sí tuvo llegada, y independientemente del arbitraje, creo que sí debió haber ganado, porque sí generó llegadas, pero no tiene punch. O sea, raro en el Madrid que en esta clase de partidos, y no por hacer menos al Girona, que es un equipo que me agrada su propuesta, porque es un equipo que no sale a meter el camión, ¿no? Tuvo sus precauciones, obviamente, porque se trata del Madrid, pero al final de cuentas, con penal, sin penal, si no eres capaz de derrotar al Girona, claro. Entonces, o sea, ¿para qué está? Pero las reglas son las reglas.
Porque si no, pues agarras el balón con la mano, la metes y es gol. No, pues hay reglas, no se puede agarrar el balón con la mano. Eso es penal. ¿Pero a qué se debe esto del Real Madrid? Porque estaban pensando ya en el Bayern Múnich, porque yo también coincido. Al final, con todo y que pudo haber sido penal, tienes que ir a ganarle al Girona si te estás jugando la liga. Estoy de acuerdo, pero bueno, pues tienes que marcar lo que hay. Porque si no, entonces estamos condicionando el reglamento. O sea, si el otro día le regalaste una expulsión al Barcelona, pues hubieran empatado y a lo mejor la distancia no es tanto. Lo entiendo, o sea, pero justificamos al Real Madrid con es que todo va junto. Yo por eso digo, hoy el Madrid le falta punch, estoy de acuerdo con Carlos. Le falta punch. Totalmente. No tuvo buena capacidad para manejar el balón. Entra Güler, no pesó. O sea, Bellingham recuperaba muy buenos balones, pero daba malos pasos, no se combinaba bien. Mbappé se veía hasta torpe. ¿Y cómo dependes de Valverde también? No, tampoco apareció mucho. Rara la alineación, Brahim no pesó en el partido. Eso es una realidad. A mí no me agradó la alineación que presentó Arbeloa porque como que mandó un mensaje. Yo hubiera querido ver a Gonzalo desde el arranque, por ejemplo, ¿no? Descansar quizá Mbappé, lo metes como revulsivo en el... Pero ¿qué vas a poner? O sea, mira, es que, como les digo, muchachos, tiene bastante sentido lo que están hablando y sobre todo que esta gente entiende que ha sido penalti, clarísimo, le llaman sinvergüenza a Alberola Rojas, pero sobre todo me gusta el tema de que estén hablando y criticando a Arbeloa, a Mbappé. Bueno, colocar a Gonzalo, ya por ahí se está hablando que Gonzalo va a salir del Real Madrid porque no cuentan con él. No le veo tanto sentido, pero que va a descansar Mbappé si viene más descansado que absolutamente nadie. Y es más, yo no sé si más bien es falta de ritmo lo que tiene este chico, pero es evidente que algo no está funcionando y no sé si sentarlo en el banquillo va a terminar por solucionar estos problemas que él tiene, que repito, a mí me da la sensación de que a este hombre nosotros nos los han cambiado. O sea, es que han pasado tantas cosas que yo ni sé qué decir. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Realmente necesitaba descansar este partido Kylian Mbappé? Segundo tiempo, o sea, otro tipo de cosas. Mal en el funcionamiento, pero eso no quita cocción penal. O sea, es que ya también nos acostumbramos a que como el Madrid no gana, pues le marcamos lo que sea. No, este señor Arbeloa es un sinvergüenza, que lo tienen que investigar y suspender. No lo va a suspender a la Liga Española, pero lo tienen que investigar. Es un sinvergüenza, es un ladrón. Yo lo digo, es un ladrón. Con todas las letras, ladrón. Ahora, eso es una cosa, ladrón, sinvergüenza. Pero otra cosa es que el Madrid no juegue bien al fútbol. Esas son dos cosas. Una por la derecha y otra por la izquierda. Es algo de lo que yo les decía la semana pasada. Mira, no hay que olvidar, muchachos, que el Real Madrid está jugando muy mal al fútbol, le está costando sacar partidos adelante contra el Girona, que hasta hace no tanto estaba en una situación complicada y que podía incluso llegar a pensar que el Girona podía descender. Eso uno no lo puede olvidar, no lo puede dejar pasar por alto, pero eso no quita que en vez de llevar un arbitraje normal, tengas que enfrentarte todas las semanas a cosas como esta y me parece increíble. Sí, o sea, sobre todo en el primer tiempo sí generó un par de situaciones que pudieron haber sido de gol. Entiendo que después ya desapareció. Pero, o sea, el equipo sí generó ocasiones. El problema es cómo es posible que no hayas podido concretar y, bueno, ya depende del arbitraje. Bueno, yo no depender, pero es que no depender, tienes que marcar. Pero me estás diciendo, por ejemplo, si no hubiera sido por el tema del arbitraje, este Madrid le gana el título al Barcelona. No. Yo claramente te dije, esa jugada es penal, lo cobra Mbappé y a lo mejor lo falla. Y terminan empatados. Pero tienes que marcar ese penal. Y si no lo marcas, eres un sinvergüenza ladrón. Porque amonestaste a Mbappé en la misma jugada en el primer tiempo. Y tienes un VAR y el Barça hace tonto. Y ya son demasiadas contra el Madrid. Son demasiadas obvias. Eso es una cosa. Otra cosa es que no juegues bien al fútbol. Son las dos cosas. Pero llevamos años y años en esta Liga Española podrida viendo sus arbitrajes. Y es que desde el arranque del partido, cuando tú ves el arranque del partido, iban 0-0 y dices, eso no es fuera de lugar. ¿Cómo te atreves a marcarlo? Oye, ¿por qué montas a Mbappé si no era falta? Oye, ¿por qué haces esto? Estás condicionando con ese arbitraje. Y lo hiciste con el Atlético de Madrid cuando echaste a Valverde. Y condicionaste con el del Barcelona el otro día. Entonces, sí, es una liga que está condicionada desde el arbitraje. Ahora, ¿eso quita que en lo futbolístico el Madrid haya planeado mal la temporada y juega mal al fútbol? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Camavinga o Bellingham, entonces. Nada más exactamente, estaríamos nada más exactamente que únicamente por el arbitraje. Y entonces meteríamos abajo de la alfombra las cosas malas. Exactamente. Entonces, ¿Arbeloa se va a ir? ¿Arbeloa se tiene que ir después de esto? Arbeloa no se va a quedar porque yo creo que el Madrid no gana títulos y Florentino no puede mantener un técnico que no gane títulos. Yo creo que eso es una realidad en el Madrid. Ahora, si hoy gana el Madrid y mañana gana el Barça, habrían sido ¿cuántos puntos? Es que es lo que digo, aún ganando hubiese sido muy complicado. Pero ya deja de ser tan obvio en ese tipo de cosas. Ya deja de insultar al fútbol. Insisto, y Florentino es demasiado tibio. Mandar un expediente a la FIFA y esperar a que castigue. No, la FIFA está en el Mundial, no le interesa lo que pasa en la Liga Española. Ya está todo Tienes que hacer algo verdaderamente fuerte e importante para no permitir ese tipo de cosas. Bueno, es que repito, han sido 5 minutos con 38, tal vez ha ido un poco extenso, muchachos, pero me ha parecido brillante en general porque, como les decía hace un momento, ha abarcado absolutamente todo, en el que hemos escuchado hablar de que, entre otros, Alberola Rojas es un sinvergüenza, le ha dicho ladrón de manera directa y me parece bastante bien porque definitivamente las cosas que pasan, y honestamente con este fuertecito de Alberola, ¿cuántas cosas no hemos vivido nosotros como madridistas? No, yo creo que han estado brillantes, pero repito, es una crítica que yo puedo permitirme escuchar. Han criticado al Madrid, a Florentino Pérez de la manera adecuada, pero también no olvidando que el Madrid
están compitiendo en desigualdad de condiciones contra un equipo que sabemos que estuvo pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Así que a los señores de este programa, felicitaciones y ojalá pueda encontrarlo para consumir este contenido porque me parece contenido realmente de calidad. Y bueno, mis niños, para finalizar, aquí está lo que les decía de Mr. Chip, que me ha parecido bastante brillante al respecto. ¿Y cómo tiene que estar la cosa de jodida para que venga Mr. Chip a decir algo como esto? Mal, lo lamentable que está el arbitraje español, tan mal como para comerse un penalti que yo realmente, a mí me ha parecido escandaloso, pero realmente escandaloso. Es una acción de Mbappé, tramo final del partido, le han metido un codazo en la cara. De hecho, yo lo primero que he pensado en esa... Cuando he visto la acción, claro, se ha parado todo el mundo, yo creo que incluso los propios jugadores del Girona, pues resignados también un poco, decir, bueno, esto en otro tiempo igual no pasaba, pero del VAR no nos salva hoy nadie. Y yo lo primero que he pensado, dando por sentado, que aunque Alberola no hubiera visto la acción, no lo haya visto, Alberola no lo haya visto, yo estaba en mi mundo, ¿no? Diciendo, joder, si hubiera habido el VAR en el Mundial de Italia 94, ese codazo a Luis Enrique, es lo que estaba pensando. Yo estaba en esas disquisiciones, en esas movidas mías, en esas preocupaciones mías, de repente escucho en la retransmisión de mi buen amigo Alberto Pereiro, que el VAR dice que no hay nada. Digo, ¿cómo? Que el VAR dice que no hay nada. Es alucinante, realmente es alucinante. Es alucinante cómo, cómo se puede arbitrar de esta manera. Mira, ¿qué les puedo decir? Fácil de entender, pero lo jodido que tiene que estar la vaina como para que un tipo como Mr. Chip, muchachos, te venga a salir con una cosa de esta. No es fácil, repito, un tipo como Mr. Chip venga y reconozca este tipo de cosas. Sabemos que Mr. Chip se le acusa de madridista, los madridistas le acusan de barcelonista, los barcelonistas le acusan de madridista y del Atlético, o sea, mejor dicho, le acusan de todo y en realidad yo no sé ni de qué es Mr. Chip, pero sí le he visto tirándole mierda al Real Madrid e incluso defendiendo cosas indefendibles, ¿no? Pero bueno, en fin, que cómo tiene que estar la cosa de jodida. Es que lo de ese penalti fue escandaloso, pero es que yo salí tan jodido ayer de ver ese partido que yo dije, sabemos que tenemos que competir contra un arbitraje un poco extraño, vamos a llamarlo así. No puedo permitir que esta gente siga trotando, porque al final, sí, te roban un penalti, pero si tú metes 3 goles antes de ese penalti te lo van a acabar pitando, porque ellos van a decir, vamos a engordar las estadísticas, vamos a maquillar, así que vamos a pitarlo. Entonces, es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo tiene que estar la cosa de jodida para que venga Mr. Chip o un tipo como Mr. Chip a decir este tipo de cosas? Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.